¿Por qué la espiritualidad o la religión hoy en día no tiene buena imagen? Es muy fácil admitir que gran parte del imaginario social actual nos fuerza a tener algún tipo de prejuicio con todas las propuestas religiosas o espirituales. ¿Cuáles son las razones por lo cual algo que en el pasado, a cientos y miles de años, era prácticamente las bases y fundamentos de una sociedad progresiva, hoy en día se haya transformado en una alternativa de vida llena de sospechas, cuestionamientos, rechazos y temores? ¿Qué papel juega el Bhagavad Gita para reivindicar la imagen de la espiritualidad en el siglo XXI? En este video intentamos dar nuestro punto de vista al respecto. A continuación analizaremos la imagen de las propuestas espirituales o religiosas. Esto no quiere decir que los contenidos de estas propuestas sean de esa manera, aunque sabemos que en el mundo de la comunicación institucional se dice que si alguien percibe o uno se da cuenta de que lo están percibiendo de una manera que no es la que uno quería mostrar, el problema no es del receptor, sino de la forma en que uno está comunicando el mensaje. Y no solamente eso, porque no podemos definir solamente el impacto que tiene la gente negativa de nuestro discurso solamente a la cuestión discursiva, sino también de qué manera ese discurso que estamos dando es coherente con lo que queremos mostrar, con las actitudes o las prácticas que nosotros hacemos al elaborar ese discurso. O sea, la etiqueta del envase debe realmente representar el producto de ese packaging. Esto en comunicación institucional se llama walk your talk, es decir, camina sobre lo hablado. Hay que hacer, si quieres mostrar una imagen, que es la imagen que realmente te representa, debes tratar de caminar, walk, en esa imagen, o sea, hacer de eso tu vida. Por mi parte, he identificado 3 aspectos de la espiritualidad o la religión cuya imagen crea mucho prejuicio en la gente. Estos 3 aspectos son: una espiritualidad, una religión no es necesariamente racional. La segunda es que no es práctica, o sea que no es algo del mundo, sino que algo más allá del mundo. Y la tercera, que no es moderna. Digamos, cualquier propuesta que se presente y que dé esta imagen de que no es racional, no es práctica y no es moderna, es tomada por la sociedad de hoy en día con muchas sospechas, resquemores y rechazo. El primer punto, que no es racional: ¿de qué manera las propuestas espirituales o religiosas nos dan a entender la irracionalidad de sus propuestas? Por ejemplo, es muy común que a veces ciertas religiones o espiritualidades promueven dogmatismo, es decir, que te fuerza a creer en historias, mitos, sin lugar a presentar dudas acerca de ellos, sino que te fuerza a creerlo por intermedio solamente de la fe. Esto también puede promover, en un sentido, el fanatismo, el cual anima a defender los valores o estas historias o las creencias, pero con un alto contenido emocional, porque como no está basado en la racionalidad, el único elemento que tenemos para defendernos o para defenderse una persona que quiere sostener esas creencias es solamente la emocionalidad. Por lo tanto, vuelve a ser no racional la propuesta. Por otro lado, también vemos que a veces se promueve el adoctrinamiento más que la educación en los ámbitos religiosos espirituales. Es decir, un adoctrinamiento promueve de alguna manera la falta de cuestionamiento crítico o de libertad de pensamiento. La irracionalidad también de las propuestas puede ser, y a veces da la imagen de ser, un caldo de cultivo de estados afectivos o emocionales no saludables. Por ejemplo, alentar de alguna manera la culpa, las máscaras, las disonancias cognitivas y emocionales. Por ejemplo, en las tradiciones
espirituales, especialmente de Oriente, más tirando al budismo o a la India, es famoso el problema que suscita en alguno de sus seguidores el llamado bypass espiritual, el cual consiste en un intento de saltear nuestras necesidades psicológicas y emocionales a fuerza de un discurso espiritual. O sea, es una evasión emocional tomando como fuerza solamente la teoría de los libros espirituales del desapego, de la renuncia, del nihilismo, de que el mundo es falso o aspectos así. De ese modo, la persona no trabaja con sus emociones apropiadamente y se vuelve, en un sentido también, una gran complicación para su desarrollo íntegro como ser humano. Otro aspecto que también se le aduce a la irracionalidad de las propuestas espirituales es que se le llama que es subjetiva y relativa, o sea que no es científica. Cada uno tiene su camino. Por lo tanto, cuando alguien dice que cada uno tiene su camino, significa que no existe un camino. Por lo tanto, no hay una racionalidad inherente en las propuestas y por lo tanto no es necesario tomarlas en serio. Y la última observación o imagen que da una tradición espiritual cuando no es racional es que puede ser potencialmente peligrosa tanto para el individuo como para la sociedad. Es decir, cuando nosotros en nuestros tratos con otras personas sabemos que hay un código común que es la racionalidad. Uno no va a hacerle mal a otro por cuestiones de racionalidad, de razón, ¿no? No es bueno matar a otro, no es bueno herir a otro, pero si la imagen de la espiritualidad supone algo no racional, entonces los temores o las sospechas por lo cual una persona espiritualmente cultivada no dé lugar a esa razón puede en cualquier momento volverse emocionalmente y socialmente peligrosa. Con respecto al segundo punto, al segundo aspecto por lo cual la espiritualidad o la religión no tienen una buena imagen, es la consideración de que no es práctica. Cuando decimos que no es práctica es que la imagen es como que la espiritualidad va por un lado y los asuntos mundanos van por el otro. O sea, en un sentido es dicotómica de todos nuestros aspectos sociales, laborales, familiares, sociales, etc. Por ejemplo, uno para ser un buen espiritualista, un buen religioso, su ámbito, digamos, de práctica es el templo, la iglesia, su comunidad religiosa, pero se hace como una dicotomía entre ese mundo y el mundo práctico y no se unen. Entonces, de alguna manera no se vuelve práctico, no se vuelve algo del mundo. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos otras materias, por ejemplo, si estudiaríamos algo de salud, la carrera de salud, nosotros naturalmente en cualquier momento podemos asistir socialmente, o sea, es parte de la sociedad, podemos mirar a todas las personas y verlas desde ese aspecto de la salud y hacer una contribución social. En cambio, muchas veces la imagen que se da de los aspectos espirituales es que el desarrollo de eso solamente es en los ámbitos espirituales y no en la sociedad en sí. Otra de las razones por la cual a veces se ve la espiritualidad que no es práctica es porque muchas veces se promueve que la espiritualidad es solamente un estado de conciencia y por lo tanto solo se practica internamente, sin tener relación con el mundo. Muchas veces este concepto de hacerlo internamente solamente da una imagen que la espiritualidad es solamente un tipo de imaginación y a veces las propuestas espirituales tienen que ver solamente con imaginar. Por ejemplo, imaginar un buen paisaje, imaginar que soy puro, imaginar el cielo o cosas así, pero no tiene relación con la vida práctica. Esto lleva a veces a que en el mundo práctico no hay herramientas espirituales que puedan servirnos para afrontarlo, porque lo que se explica solamente son herramientas que tienen que ver con el mismo proceso espiritual y no con herramientas que pueden ser utilizados en el mundo de la vida social o comunitaria, etc. Y por lo tanto, a veces algunas acusaciones que hacen a las tradiciones espirituales o religiosas es un no o la imposibilidad de que ellos se involucren, o ya sea que le prohíben o que no tienen, digamos, las condiciones para involucrarse en la vida social o política. De esta manera, la imagen negativa de las religiones o las espiritualidades hacen que el Estado no solamente sea laico, sino laicista. Es decir,
no toman en cuenta ninguna propuesta de solución desde los ámbitos espirituales o religiosos porque no tienen propuestas supuestamente prácticas para ofrecer. Y el tercer aspecto con lo cual la religión y espiritualidad se vuelve con una mala imagen es que muchas veces la vemos como no es algo moderno, no está actualizado, es como le falta varios updates y por lo tanto carece de buena imagen, como cualquier computadora, como cualquier celular en el cual usamos programas obsoletos. De la misma manera, la religión o la espiritualidad muchas veces, como está basada y aferrada a tradiciones, culturas, costumbres que tienen que ver, o sea, por otras culturas y encima que son antiguas y extrañas, hace que su imagen no sea moderna y por lo tanto no aplicable a hoy en día. Esto se retroalimenta a sí mismo por parte de algunos religiosos y espiritualistas que se aferran literalmente a las indicaciones de sus textos antiguos sin una reflexión y una contextualización correcta para hacerla aplicable a los tiempos actuales. ¿Cuáles son los aportes entonces del Bhagavad Gita que pueden ayudar a reivindicar la espiritualidad y la religión en el siglo XXI, haciéndola racional, práctica y moderna? En un próximo video estaré explicando algunas reflexiones mías sobre el Bhagavad Gita y cómo puede ayudar a la espiritualidad a reivindicarse en estos aspectos, así que por favor suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho y si lo han hecho también háganle clic a la campanita, así le avisamos cuando subimos un nuevo video. Muchas gracias, nos vemos pronto, abrazos para todos, hasta luego.